Que la bendita paz del Señor esté con todos ustedes, queridos y estimados hermanos en la fe. Qué gloria es poder estar en la presencia del Señor y descubrir que Dios siempre tiene su mano tendida para bien y, como dice bien la Escritura, sobre todos aquellos que le buscan. De eso vamos a estar hablando, lo que hace la divina presencia del Señor en nuestro medio. Te invito a buscar tu Biblia y abrirla en el libro de Sofonías, el libro del profeta Sofonías. Sofonías, el capítulo 3, un solo versículo, el versículo número 17. Repito la cita bíblica, el libro del profeta Sofonías, el capítulo 3, el versículo 17 solamente. Dice así la lectura de la palabra del Señor. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Una palabra de oración. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra bendita, palabra que siempre está instruyéndonos y enseñándonos a tomar de tu presencia precisamente la vida y también la vida eterna. Señor, te pedimos tu bendición sobre todo lo que vamos a hacer. Señor, que tu presencia claramente esté allí donde están los hermanos mirando el video o escuchando mediante las ondas radiales la prédica de tu palabra. Somos tuyos, Señor, y tienes planes benditos para con cada uno de tus amados. Señor, que tu palabra corra de tu corazón a cada corazón receptivo. Juntos, Señor, te vamos a dar la gloria y la honra con todo nuestro corazón en el nombre de Jesucristo. Amén. No sé cuántos han tenido la oportunidad de estudiar la profecía que Dios trajo a través de Sofonías. Siempre me gusta marcar en qué tiempo habló tal o cual profeta, y en este caso, también como la mayoría de los libros proféticos, los primeros versículos están dándonos detalles geográficos y detalles históricos sobre la época en que se trajo por primera vez esa palabra de Dios. Capítulo 1, versículo 1 dice: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi. Este fue hijo de Gedalías, este fue hijo de Amarías, Amarías, hijo de Ezequías. Esto sucedió en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Entonces, situados los detalles históricos en la época que dice bien la escritura de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Amón no era precisamente uno de los buenos reyes que tuvo el pequeño reino de Israel, pero a Dios gracias su hijo sí. La escritura claramente nos está hablando que en los días de Josías, Judá conoció un despertar espiritual, porque Josías sí era un hombre muy bueno y reformó todo lo que había que reformar para volver a darle prioridad, el culto a Dios o el culto a Jehová. La escritura claramente está marcando en los libros históricos cómo fue esa reforma. Parte de esa reforma se llevó a cabo después de haber encontrado un manuscrito donde estaba escrita la ley de Moisés en lo referente al culto que cada hijo de Israel tenía que realizar para Dios y en forma especial las autoridades, los reyes. La escritura claramente marca que esa gran reforma de Josías hizo posible que se le conociera a él, a la posteridad, como uno de los reyes buenos de Judá. Palabra de Jehová que vino a Sofonías.
Sofonías, miembro de la familia real, precisamente es el tataranieto del rey Ezequías. Allí hay varios incidentes que Dios permitió que quedaran registradas en la historia sagrada. En nuestros tiempos, cuando estamos estudiando la disciplina de la historia, uno puede ver las diferentes escuelas de pensamiento, y una de ellas, a la que simplemente hago referencia, se llama microhistoria, donde se deja de lado la cronología de los reyes y de los grandes guerreros para centrar la atención en algún mortal que en su tiempo se destacó haciendo algo más allá de lo común. Y se dice que la microhistoria pretende legar a la posteridad la historia más allá de la cronología oficial. Hay mucha literatura porque se trata de una corriente historiológica para estudiarla, que nos están marcando sobre eventos tal vez circunstanciales, y donde el protagonista no es ningún paladín de la justicia, no es ningún rey, sino un ciudadano más, podríamos decir un paisano de la tierra. Y en la Biblia no está la palabra microhistoria, pero sí les referí, como en este caso Sofonías, saltó a la posteridad por el mensaje que Dios puso en su boca. Y como no es muy extenso el libro de Sofonías, uno puede ver claramente tres enseñanzas de esta profecía. En primer lugar, uno descubre que Dios tiene el control absoluto de lo que sucede en la tierra, sin importar el marco histórico. También en el presente uno está 100% seguro que el que tiene el control del paso de la historia en la humanidad es el mismo Dios. Dios sabe a ciencia cierta quién tiene el corazón dispuesto a buscarle y quién no. Por eso lo primero que está dando a conocer en su bendita palabra profética y reveladora, la situación real, la situación espiritual. ¿Qué ha hecho el pueblo para con su Dios? ¿Qué es el designio que le sale de su corazón? En segundo lugar, el capítulo 2 también está diciendo el tema de la importación de costumbres, la importación de modas, la importación de querer parecerse a los demás. Y uno puede realmente ver como una síntesis en el versículo 3 del capítulo 2, cuando dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, lo que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Sucede en todas las épocas o en todos los tiempos históricos. Hay gente humilde, hay gente que teme a Dios, que busca a Dios y pone por obra lo que a su modo de entender sería obediencia a los dictados o a los mandamientos o a los pensamientos de Dios. Y allí apunta el mensaje del profeta Sofonías antes de decir que todas las naciones fuera de Israel también son observadas, también vendrán a juicio delante de Dios, también recibirán de parte de Dios la retribución debida precisamente a esto. ¿Qué se ha hecho con el conocimiento de Dios? ¿Qué se ha hecho con lo que se sabe acerca del Creador en cuanto a tributarle algo de lo que le corresponde a Dios, que precisamente es darle la gloria y la honra que Él merece? Finalmente llegamos al capítulo 3, donde vamos a centrar nuestra enseñanza, nuestra prédica en esta hora. No solamente describe la realidad de mucha gente que están dispuestos a seguir viviendo solamente a su manera. Y siempre me gusta
buscar algún versículo llave para entender lo que Dios quiere expresar. El capítulo 3, versículo 2 dice, este pueblo no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Algo parecido al reproche de las naciones vecinas. Ahora el reproche es al mismísimo Israel. Y no es muy diferente el Israel que recibe esta palabra al Israel moderno, al Israel espiritual, compuesto por todos aquellos que encontraron en el camino del Evangelio una nueva manera de vivir. Pero esa nueva manera de vivir corresponde a un milagro de una nueva vida, y esa nueva vida está basada en los dictados de la palabra de Dios, en el ejemplo que nos legó Jesús. Y si uno no quiere observar ese ejemplo, como tampoco buscar nuevas revelaciones, entonces también para nosotros es mismísima palabra que en esa ocasión, por primera vez, esta gente a quien Dios está caracterizando como rebelde y gente y sociedad contaminada y gente habituada a oprimir, no a tender una mano solidaria. Y dice el por qué estas cuestiones de que son rebeldes, que son contaminados y que tienen el afán de seguir oprimiendo. Dice, no escuchó la voz, no escuchó la voz de Dios, no recibió la corrección. Si no escucho palabra de Dios, no puedo recibir corrección. Tampoco puedo seguir confiando en Dios. Por eso dice, y lo terrible del caso, tampoco se acercó a Dios. Mismo problema que repiten muchos. Por no acercarse a Dios, por no buscar palabra de Dios, uno no puede ser ni amonestado, ni enseñado, tampoco puede ser consolado, tampoco puede ser fortalecido, porque todo esto viene con la palabra que Dios nos envía. Y por lo tanto la fe se apoca, la fe se va alejando, nos vamos enfriando y hasta olvidamos que tal vez alguna vez leímos en la Biblia, o soy frío o soy caliente, tibio no sirvo. Tibio entro en un estado de no hacer nada, que me da lo mismo cantar, alabar al Señor, adorar al Señor o no hacerlo, que me da lo mismo congregarme o no congregarme. Y el meollo de la cuestión, que me da lo mismo buscar palabra de Dios o no buscarla, cuando la palabra de Dios es todo en nuestra vida. La palabra del Señor revelada en aquel momento infame o terrible donde Jesús cara a cara con el tentador nos enseñó. Cuando vino el diablo y le dijo, tienes hambre, y si eres el Hijo de Dios, decir a las piedras que se conviertan en pan, y se acabó el problema de tu hambre. Y así mira la divina respuesta de Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino también con toda palabra que sale de la boca de Dios. La comida es importante comer para vivir, pero lejos del Señor muchas veces lo damos vuelta, y a veces en el camino del Señor también vivimos para comer. Y le damos y le sacudimos constantemente, olvidándonos que eso cotidiano, que eso fácil de controlar, nos domina, nos puede. Vaya que necesitamos comer de la palabra del Señor. Vaya que necesitamos buscar esa palabra, que es la comida espiritual. El ser humano no solamente es carne, no solamente lo que vemos con nuestros ojos naturales. La Biblia enseña espíritu, alma y cuerpo. Entonces uno puede estar muy agradecido al Señor por los milagros, porque Él está sentado en el trono de la vida y nada escapa a su control. Uno puede extasiarse diciendo, yo sé que la misericordia de Dios es mayor que el juicio de Dios, porque la Biblia enseña que Él es lento para la ira, pero que es grande en misericordia. Pero una cosa es recitarlo en forma teórica y otra cosa es practicarlo, vivir a la realidad. La misericordia en acción es un acto de miseración. Dios dice,
Hijo, yo anhelo, yo deseo bendecirte, así como lo enseña una de las cartas de Juan, ¿no? En primera persona, amado, yo deseo que seas prosperado, que así como prospera tu alma, también prosperes en lo económico. Jesús lo dijo en estas palabras: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todas estas cosas serán añadidas. Y en el contexto está hablando que cómo me voy a vestir, quién me cuida, quién me va a alimentar, cómo estoy dando honor a mi existencia, embelleciendo las apariencias que tengo, porque Dios habla que el lirio del campo viste mejor y da mejor aspecto que cualquiera de aquellos que no sabe cuidar su organismo. Pero primero Dios. Escuché a un predicador decir lo siguiente: ama a Dios y después haz lo que quieras. Cuando el amor hacia Dios lo cultivas, cultivar significa cuidar y trabajar para que eso no desaparezca, sino que se mantenga activo y crezca. Eso es cultivar. ¿Recuerdan la enseñanza del jardín del Edén? De donde rescatamos el concepto de cultura. Adán tenía que cuidar y cultivar el huerto del Edén. Eso es lo que Dios espera que hagamos con nuestra vida. El hombre más sabio que existió sobre la tierra, estoy hablando de Salomón, cuando escribe allí esa hermosa canción o poema al amor, el libro precisamente dice Cantar de los Cantares, una de las expresiones de ese cántico: me pusieron a cuidar viñas y la viña que era mía no cuidé. A muchos les pasa eso. Son excelentes para detectar problemas ajenos, pero no los propios. La Biblia nunca se contradice. Jesús hasta llegó a decirles: ustedes son hipócritas que quieren sacar la paja en el ojo ajeno y no ven la viga que los ciega que tienen en su propia vida. Tal vez parezca fuerte cuando Jesús dice son hipócritas, pero es precisamente lo que uno llega a ser si dice algo y vive de otra manera. A Dios no lo vamos a correr con palabras solamente. Es más, si Dios ve que las palabras que hay en mi boca son muy diferentes a lo que Él está observando de mi corazón, entonces yo tengo un problema. Porque Dios no está bendiciendo a aquel que se huelga en la desobediencia o pretende obligar a Dios que se ajuste a su propio protocolo para ser bendecido. El Salmo 138, a veces lo cantábamos, cuando dice: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Y van a entender que Dios recibe al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Y todo esto llega a ser cumplimiento real de aquella dura advertencia para enseñanza y cambio, de la cual estamos mirando del versículo 2 del capítulo 3, que a modo de introducción estoy marcándoles. Pueblo que no escuchó la voz, pueblo que no recibió la corrección, y pueblo que no sabe confiar en Dios, y que tampoco se acerca a su presencia. Pero sin embargo, más allá de lo que Dios observa, Dios es Dios de circunstancia, el cual también quiere hacer algo que nos sorprende, algo que está marcando su gran corazón lleno de misericordia. ¿Qué digo lleno de misericordia? Corazón que está marcando lo que realmente es misericordia pura. Dios todavía enseña en su bendita palabra: id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Aunque parece increíble, el ser humano, por no acercarse a Dios, es capaz de sufrir sacrificios que realmente le hacen doler su existencia. Pero no se acerca a Dios. Tiene una tosudez de querer hacer las cosas a su manera. Pero sin embargo, Dios
creador de circunstancias. Muchas veces mueve las circunstancias de la vida para que se entienda que el ser humano, y en forma más íntima, más directa, que yo necesito contar con lo que realmente Él quiere darme. Su apoyo incondicional, su mano solidaria, la acción bendita de sus bondades y misericordias que me dicen que realmente en la vida con su bendición, en la vida con su presencia, se puede mucho más que lejos de Él. La razón de cada palabra de Dios, profética o no, palabra que sale del corazón de Dios, siempre tiene este propósito. Propósito de restauración, propósito de hacer milagros, propósito de marcarnos, que Dios nos hizo con propósitos bien definidos. Y dentro de esos propósitos, siempre marco lo que voy a volver a decir. Dios nos libre de querer ser mala copia o fotocopia de alguno. Cuando digo de alguno o de alguna, estoy hablando sin levantar los ojos al cielo. Porque si levanto los ojos al cielo y busco palabra de Dios y me acerco a Él, voy a descubrir que el ideal de Dios para mi vida está precisamente en sus benditas manos. Entonces llegamos ahí, al versículo 17, donde arrancamos y donde está centrada la exposición de este mensaje. Y dice así: Jehová está en medio de ti. Repito, Jehová está en medio de ti. Y mira, poderoso. ¿Quieres poner todopoderoso? Es lo mismo. En el marco histórico, Dios está diciendo: este pueblo he creado para mí y mis alabanzas publicará. Tenemos que mejorar nuestra mirada en la presencia activa del Dios presente. Dios no solamente está en su lugar físico, el lugar de su morada eterna, el trono bendito del Altísimo Dios que está en los cielos, de donde la Biblia dice en varias visiones que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por todos aquellos que se acercan a Él por medio precisamente de este camino que el Padre trazó, su amado Hijo Jesús. No solamente una mirada al cielo, por la fe entendemos, Dios está con nosotros. ¿Lo puedes creer? ¿Qué propósito tiene Dios al estar con nosotros? En forma teórica, la mayoría sabe. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Cuando yo repaso quién está conmigo y dónde moro, entonces la fe se agiganta, se expresa gratitud y se descubre la fuerza, el poder, la gloria, la honra que tengo a disposición y que emana precisamente de la presencia de Dios. Para muchos que no están en la gracia de la fe, Dios está ajeno a lo que sucede en la sociedad. Por eso hay guerra, por eso hay violencia, por eso hay corrupción, por eso mucha gente se muere de hambre, mucha gente sufre explotación, el hombre contra el hombre. El pecado favorito del hombre es la injusticia. No solamente creerse superior a su prójimo, sino avasallarlo, cortar sus libertades,
no darle oportunidad para que viva en la libertad plena que le asiste por derecho simplemente de haber nacido, de ser humano. Pero ¿qué vamos a hablar de esto si en nuestro mundo hay regiones en donde la explotación humana ya es histórica? Los romanos acuñaron esta terrible frase. No solamente el patricio, el noble romano, tenía fincas. En las fincas tenía ganado vacuno, ganado equino, pone lo que quieras, ganado de ovejas y de los animales que quisiera, sino que también tenía ganado humano, que eran los esclavos, despojado de todo derecho. A lo que su señor quisiera, el esclavo tenía que obedecer. Y pobre esclavo si no obedecía. Su señor tenía derecho hasta de matarlo a azotes, porque no tenía derecho, se portó mal. Y para que los demás aprendan a respetarlo, muchas veces las ejecuciones eran públicas. Eso es lo que hay en la sociedad del mundo. A mayor o menor distancia, todavía se sigue con la explotación humana. Y es más, en Apocalipsis, cuando Dios pregona la caída de este sistema corrupto, y dice, ha caído la gran Babilonia, aquella que hasta comercia almas de hombres. Hay ciertas formas de esclavitud, tanto económicas como esclavitud, que podemos descubrir en la sociedad del mundo. Y Dios permitió que su amado Hijo bajara a este mundo corrupto y que llevara a cabo todo lo planeado por Dios para dar otra oportunidad a la gente que del mundo cree. Jesús oró por todos los pecadores, pero oró en forma especial por aquellos que, habiendo oído el mensaje de salvación, lo han recibido y estando en este bendito camino, han aprendido de la boca de Jesús el hecho de que hay que comer su palabra, que también la vida se sustenta en el consumo de la palabra de Dios, en el acercarnos a Dios. Ya en el capítulo 16 del libro de los Salmos, David expresa, entendí que el acercarme a Dios es mi bien, porque solo en la presencia del Señor hay plenitud de vida y hay plenitud de gozo. Lo que está marcando aquí el profeta Sofonía, motivo de tu gozo, motivo de tu cántico, motivo de tu devoción a Dios. Mira, qué fácil. Dios está en medio de ti, poderoso. Él salvará. ¿Tienes algún problema para resolver? Bueno, solo no lo puedes resolver. Tiene algo que te hunde, te va a terminar hundiendo si no obedeces a esta bendita palabra que significa darle prioridad a la existencia real, presente, del mismísimo Dios, del mismísimo Jesús, del mismísimo Espíritu Santo. Está con nosotros, está en nosotros y está, dice la Escritura, encima de nosotros. Honrar a Dios. ¿Dios está presente? Sí. Cuando nos reunimos en forma presencial en el lugar que hemos consagrado para proclamar la palabra del Señor, o cuando nos reunimos también en forma virtual. Cada lugar donde se congregan los amados de Dios, aunque sean dos, dice la Escritura, en medio de ellos estoy. Escuché a un hombre dedicado a animar fiestas infantiles, ¿no? Lo que decimos hoy, profesión payaso, profesor, animador de fiestas infantiles. Y él, muy ocurrente, llegó hasta parodiar la palabra del Señor que dice así, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, en medio de ellos estoy. Y en medio de carcajadas llega a decir, yo descubrí también que
Cuando se juntan más de dos, vengo y hago desastre. Y todo el mundo quedó mirándolo. ¿Cómo? Cuando se juntan más de dos, vengo y hago desastre. Y se ría con una mayor carcajada. Sí, estoy representando al COVID, al problema de la pandemia. Vaya humor. Pero no deja de ser cierta realidad. En el amontonamiento de gente, no se sabe cómo está el fulano o el sutano que está allí en ese amontonamiento. Y es un caldo de cultivo para este virus mortal que pasa de un cuerpo a otro por el aire o por el contacto físico. Bueno, pero hablemos de algo que nos trae beneficio y no enfermedad y muerte. Vamos a hablar de Jesús, que siempre está presente, que siempre me está recordando: yo soy el motivo de tu alabanza, yo soy el que te fortalece, el que te enseña a que vivas como esforzado y valiente. Yo quiero enseñarte que la fe está asociada precisamente al valor de avanzar creyendo. Nos gusta oír tremendos testimonios de grandes empresas producidas para Dios. No tenía nada, pero confió en Dios. Sabía, detectó y aprendió a valorar la presencia de Dios, el medio. Allí, el medio de su pueblo, o allí donde hay un integrante de su pueblo. El Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Pero también está diciendo, no solamente está para moverte de victoria en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder. También está diciendo, callará de amor. ¿Sabes que le puedes cerrar la boca a Jesús con tu amor? Qué lindo que Dios testifique a los ángeles. Realmente me sorprendió, no esperaba ese acto de amor de mi hijo, de mi hija. Porque Jesús lo reveló en el Evangelio. Cualquiera que testificare de mí, yo contento, con gozo, voy a declarar en los cielos: ese es mi hijo, ese es mi testigo, ese se está moviendo como espero que se mueva. Pero también está diciendo, cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también voy a negar que es mi hijo. No, no lo conozco, ni me conoce. Y de hecho el Señor reveló que cuando se rinda por la vida, después de la vida viene la muerte, y después de la muerte viene el juicio de Dios. Ese es el instructivo divino. Y dice, muchos se van a acercar al juicio que tienen que enfrentar como canchereando y diciendo, en tu nombre, Señor, sanamos enfermos, en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios, en tu nombre, Señor. Y vaya a saber la lista tremenda que presentarán delante del juicio. Pero Jesús revela a mucha gente que se presenta de esta manera. Dios solamente, después de dejarlo desplayarse, decir lo que quieras. Pero ahora déjame hablar a mí, dice Jesús. Y Jesús dice esto: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. No supo valorar la presencia de Jesús. No supo llevar la gloria debida al nombre de Jesús. Se olvidó que de Dios es el reino, que de Dios es la gloria, que de Dios es el poder. Pero ¿y entonces qué? ¿No hizo milagros? ¿Que no eran sanidades reales lo que estos tienen en su lista y lo tienen como un haber de que tienen toda la bendición del cielo? Es para pensarlo. Y pensando, puedes darte cuenta que Dios siempre está premiando a la fe que se pone en Él. La Biblia nos dice,
Cuando nos acercamos a Dios en fe, dice, Dios es galardonador. Premia tu fe. ¿Cuántas veces le conté ese testimonio, esa experiencia que me tocó cuando estaba colaborando con una iglesia en la capital federal? Estuve un tiempo haciendo las funciones de pastor sin ser pastor, todavía, era muy joven. Pero el pastor tenía un compromiso muy grande y con mucho tiempo, y con la confianza puesta en mí me dejó ahí para ministrar en esa iglesia. Y un domingo había terminado de predicar, la gente conmovida, la gente había sido receptiva al mensaje, muchos fueron tocados por un mover que en ese momento se manifestó del Espíritu Santo. Y ya estábamos por terminar. Tenía que hacer la oración final con mucha gratitud por el mover estupendo del Espíritu Santo en esa reunión. Y antes de empezar a orar se me acerca alguien. Yo digo, ¿qué le habrá pasado al hermano? Y oré. Para terminar, terminamos la reunión, termino de orar, seguía parado. Y se me acerca y me dice al oído, pastor, ¿puede orar por mí? La primera reacción que tuve, pero ¿y dónde? En la reunión, ¿dónde estaba el que me viene a pedir oración? Me imaginé que todos los presentes habían sido movidos y renovados y habían recibido muchas gracias del cielo a modo de bendición. Y me parecía insólito que alguien cuando termino la reunión venga adelante y me diga, esperando que termine todo el culto, cuando tuvo la oportunidad, se me acerca y me dice, pastor, ¿me puede orar? Iba a explotar y digo, no, no voy a explotar. Bueno, voy a orar. Oré, siendo honesto, sin ganas. Oré para que el hermano se fuera contento. Dejo de orar, había lágrimas en esos ojos y simplemente atinó a decirme muchas gracias, muchas gracias. Y seguí pensando, ¿dónde estaba fulano durante la reunión? Se fueron todos los hermanos, cerré la iglesia. Me fui, como todo el mundo después del culto, a casa. Pasaron 2 semanas. Y otra vez en el culto, a veces damos oportunidad para que la gente no solamente presente sus necesidades para orar, sino para que también testifique, tenga gratitud a Dios. Y en un momento, después de escuchar varios testimonios, alguien dice, yo no sé si el pastor se acordará, pero hace 2 semanas estuve aquí en una reunión maravillosa, pero yo durante la reunión no recibí nada. Entonces se me ocurrió, cuando termine la reunión, encararlo al pastor y pedirle oración. Y ahí me acordé quién era. Y otra vez, a la expectativa, a ver para dónde iba con su testimonio. Y dice, mire, acá tengo el resultado de un estudio que me hice porque había presunción de un cáncer terminal. Y de hecho, cuando me dieron la noticia, no solamente estaba mal, ya me sentía morir. Me descolocó el impacto de esa noticia. Por eso vine hasta la casa del Señor y pensando en ese problema que tenía, ni siquiera tuve la libertad de participar, como vi que en esa reunión muchos hermanos recibían de Dios. Y me iba a ir así como llegué, con mi problema. Pero creo que Dios me susurró que pase al altar, que pida un milagro. Y pasé, muy a pesar mío, pasé. Y dije, bueno, si el pastor quiere orar,
lo voy a tomar como que realmente era de Dios. Y si el pastor no quiere orar, bueno, entonces se terminará mi vida. Y felizmente el pastor no puso ninguna objeción y oró. Y yo creí que Dios realmente comenzó un proceso de restauración. Le agradezco al pastor que oró. Y yo no sabía dónde meterme, hermano. Porque recuerda lo que te dije al comienzo. Oré de compromiso. Pero él tenía fe. Y él se sanó. Y estaba muy agradecido. Y quedó como establecido como miembro de esa congregación. Para mí la lección de por vida. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Pero las circunstancias en que me mueve esa fe, no las domino yo. Son muy personales y muchas veces Dios tiene que tomar la iniciativa moviendo las circunstancias de vida y empujarme mediante esas circunstancias de vida a que le busque, que vaya a su presencia, que busque palabra de Dios, que la reciba, que atesore esa palabra de Dios. Entonces la primera lección que aprendo, realmente Dios está, realmente Dios quiere estar conmigo y realmente Dios está presente y se tiene que callar, como dice aquí esta porción bíblica, callará de amor, extasiado en gratitud por lo que hago en mi culto de alabanza, en mi culto de adoración, en mi participación en los cultos que son en su presencia y para la gloria y honra de su santo y bendito nombre. Jehová está en medio de ti, poderoso. Si está Dios, hay acciones de Dios. Por lo tanto, para nosotros serían milagros, gracias repartidas, dones y la capacitación de usarlos y también hacer lo que Él me está dirigiendo a realizar para que sea para la mutua edificación de los hermanos en la fe. Somos instrumentos en la mano de Dios, sabiendo quién está con nosotros, entendiendo quién nos utiliza y considerando que no son mis fuerzas, que no es mi poder y por lo tanto tampoco es la gratitud y la gloria y la honra que voy a recibir por haber participado en forma activa en ser la extensión de la mano de Dios o de la boca de Dios o traer la mente de Cristo que nos enseña siempre con la palabra puesta precisamente para que sea de bendición y enseñarnos a ser de bendición. Callará de amor, callará, se gozará sobre ti con cántico. ¿Estás llevando alegría al corazón de Dios? Dios espera ser alabado. Isaías dice, este pueblo he creado para mí y mis alabanzas publicarán. Y hasta en primera persona, Dios llega a decirnos en su palabra, yo soy el que borro tus rebeliones y en algunos casos he visto tu camino, pero te sanaré y te restauraré y haré posible que comiences a apreciar de mi divina presencia y entiendas que vos y yo somos un equipo indestructible para seguir avanzando en medio de una sociedad maligna, en medio de todos y, si quieres capturar, peores ataques del adversario. Yo estoy con vos. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Repito, mayor es el que está con nosotros que el que está en contra. Aunque a algunos les parece que el diablo es más poderoso que Jesús. Hay gente que gusta hablar de sus problemas, de sus necesidades, de sus impotencias. Gusta hablar de lo que siempre quiso hacer y nunca pudo. Para un poquito, empezá a mirar a Jesús.
empezá a descubrir que el poderoso, que el todopoderoso, que el omnipotente Dios está en medio de ti. Vos y Dios es lo único que hace falta. Sácate la idea que el diablo es más poderoso, que el odio, la angustia, el rencor te superan y te derrotan. No existe eso. Si el creador del cielo, si el creador del universo, si el creador de todas las cosas que vemos está con vos. ¿Ya te olvidaste de mí? Dice Dios. Que te veo apocado, que te veo desanimado, que te veo como no quiero verte. Te recuerdo. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Callará de amor, callará. Se gozará sobre sí con cánticos. Un querido pastor muy conocido que todavía sigue ministrando palabra del Señor acuñó esta frase que muchas veces la repito porque es ocurrente y trae en sí una gran verdad. Cristiano que no canta, algo tiene en la garganta. No identifique solamente quién es el que te impide cantar alabanzas. El que alaba, el que canta bien, ora 2 veces, alguien mencionó. Y no se equivocó. Porque por medio de la alabanza nosotros descubrimos el Espíritu de Dios. Y sabemos que aunque todavía estamos viviendo en la tierra, digamos en la sociedad terrenal, o sociedad carnal, o sociedad corrupta, donde todo el mundo lejos de Dios hace lo que bien le parece. Nosotros no. Estamos obligados por amor en conocer la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Estamos obligados a reconocer quién está con nosotros. O si no está. Que hayas comprobado que Dios no está y sigas con los problemas de siempre, lo entiendo. Pero que el Señor esté presente y siga con los problemas de siempre, no lo entiendo. Se pierde tiempo, se pierde salud, se pierde recursos. El no valorar la divina presencia de Jesús. Qué triste es que Jesús esté presente y yo no me doy por aludido y no la quiero entender, que mayor es el que está conmigo que el que está en contra. ¿Y qué vamos a hablar de cánticos? ¿Qué vamos a hablar de alabanza? ¿Qué vamos a hablar de adoración? El incidente registrado en el Evangelio según San Juan. Jesús y la mujer samaritana, capítulo 5. Hay un diálogo que versa sobre el agua física y el agua de vida. Pero también en medio de ese diálogo está el tema de la adoración a Dios. Y lo trajo la mujer samaritana, como para seguir hablando con Jesús y tratando de ganarle algo a Jesús en su diálogo. No es muy diferente la forma de conversar de muchos. Muchos hablan palabras, como dice la Escritura en Proverbios, como golpes de espada. Algunos no saben dialogar. Te dicen las cosas que ellos piensan y si lo aceptas bien y si no, no sirve.
Lo que vos opinés no sirve. Vos tenés que escucharlo, eso es diálogo para muchos. Tal vez eso quiso ser la mujer samaritana con Jesús. Aunque no entendía el concepto del agua de vida eterna que Jesús le daría si ella creía en él. Entonces la mujer samaritana saca este tema acerca de cómo adorar a Dios y dónde adorar a Dios. En este monte, hablando de Samaria, donde se produjo el diálogo, nuestros padres samaritanos están diciendo, en este monte hay que adorar a Dios. Fuera de este monte no hay adoración de Dios. Es lo que trajo la mujer samaritana. Y le dice a Jesús, pero ustedes, los judíos, dicen que en Jerusalén hay que adorar a Dios, que no hay adoración a Dios fuera de Jerusalén. Y tal vez esa mujer pretendió decir algo que Jesús no sabía. Tremendo error. Frase moderna, craso error. Se equivocó. Porque Jesús le dice, mujer, créeme, porque la hora viene y la hora es cuando ni en ese monte ni en Jerusalén la gente va a adorar a Dios. La adoración a Dios no está circunscripta a un lugar físico. Hay millones de almas en el mundo hoy, rondando los 7.000 millones de habitantes en el mundo. ¿Y no está diciendo, pastor, que Dios está en medio de su pueblo? ¿A dónde? ¿En qué parte de los 7.000 millones está Jesús? Bueno, precisamente Jesús explica. Ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad son los verdaderos adoradores. El espíritu no tiene una residencia física, está en el aire, está en cualquier lugar. El concepto físico no funciona para el espíritu, porque mientras tenemos existencia en la tierra, hay una porción de ese espíritu adentro, pero este cuerpo se muere y el espíritu vuelve a Dios, que es el sustentador de la vida. Pasa lo mismo con la adoración y la alabanza. En cualquier lugar que erigimos un altar de alabanza y adoración, allí está presente Dios. Dios se mueve en medio de las alabanzas del pueblo. Las más grandes victorias en la historia bíblica se produjeron en medio de alabanzas. ¿Recuerdas la caída del muro de Jericó? Porque en medio de gritos, victorias de júbilo y alabanza, ese muro cayó. Tantos episodios que por medio de la alabanza Dios manifiesta su gloria, su presencia, su poder y da sus milagros. Hasta escuché el testimonio de un devoto mormón. No sé si llamarlo primo hermano o qué, pero algunos creen realmente en Jesús. Y él testificaba, un hombre sencillo, un hombre con escasos recursos, con una hija gravemente enferma. No tenía los recursos suficientes para paliar el tratamiento y solucionar ese problema de salud. Y él llega a testificar, no sabía qué hacer realmente. Entonces creo que Dios me impulsó a tomar el himnario y empecé a cantar al Señor. No sé cuántos himnos canté. Me acuerdo que empecé a cantar y se movió algo así como la presencia de Dios y seguí cantando. Cuando dejé de cantar, mi hija no tenía ningún síntoma. La fiebre desapareció. Para la gloria del Señor, la llevé al médico. El médico dijo, está sana, no tiene nada. ¿Qué estamos hablando? En cualquier lugar, ni en el monte de Samaria, ni en el templo de los judíos en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es el espíritu del entendimiento de esta porción que estamos tocando hoy.
Dios, el Señor, Jehová, Ya, Adonai, el nombre que quieras de Dios, está en medio de ti. Poderoso, Él salvará. Callará de amor, callará. Se gozará con cánticos. ¿Hace cuánto que no alabas genuinamente en la presencia de Dios? Tomar un devocional privado, un devocional íntimo, vos y Dios, y ponerte a cuenta en la alabanza, ponerte a cuenta en la adoración, ponerte a cuenta en arreglar esta situación. Me olvidé de tu presencia en mi vida, me olvidé de tu presencia cuando estamos reunidos, hasta me olvidé de tu ley, hasta me olvidé de buscar tu palabra, me olvidé de recibir y guardar esa palabra. Hay que ponerse a cuenta con Dios, porque la vida sigue y depende de uno, y sigue llena de problemas, o sigue con la misericordia, con la fe, con la gracia, valorando lo que es su santa, bendita y maravillosa presencia. Sofonías pasó a la posteridad y él no descubrió el cumplimiento de esta palabra profética, porque seguramente o se murió durante la invasión de los neobabilonios, o sucumbió a esa invasión y fue como tantos otros al destierro, o los pocos que quedaron en la ciudad, porque quedaron los más pobres, los más humildes, a quien este rey conquistador les repartió tierras, por supuesto para pagar el debido tributo que la guerra obligaba a dárselo al rey vencedor. Él no vio el cumplimiento de la palabra que Dios puso en su boca, pero sí supo desde el comienzo que es la palabra que Dios enviaba a aquel que realmente quiera oír. Dios le había enseñado, mira en la sociedad donde vives, por más que se jacten en que pertenecen al pueblo elegido por Dios. Hay gente muy corrupta, pero también hay gente humilde que sabe buscar en mi presencia lo que se necesita para vivir. No es muy diferente ahora. En medio de tremendas angustias y temores por lo acaecido por la vigencia de este virus, Dios también sigue levantando un pueblo poderoso, un pueblo lleno de vigor y fuerzas celestiales, un pueblo que sabe honrar y glorificar su santa y bendita presencia. Te pido encarecidamente, sé parte de ese pueblo de Dios. Oramos, creo que es suficiente por esta oportunidad. Padre bueno, qué gloria es saber, tú estás en medio de tus hijos, en cada lugar donde están tus hijos. Allí nos enseñas a erigir un altar para ti, un centro de alabanza, un centro de adoración, un centro de búsqueda intensa de tu palabra bendita, bendita palabra profética, bendita palabra reveladora, bendita palabra vehículo de milagros, de respuestas, de fortalezas, de victorias, de honras, de poder y gloria de vida. Misericordia para entender de tu presencia en nuestras vidas. Misericordia para saber que hay un propósito noble y bien definido para la vida de cada hijo tuyo a lo largo y ancho de este mundo. Ayúdanos a entender lo que ya debería ser bien entendido. Nunca estamos solos. Tú estás con nosotros. Y si alguno todavía no brilla la luz de tu presencia, comience a brillar tu luz. Padre, llévate las preocupaciones, las angustias, las depresiones. Llévate, Señor, las impotencias. Ya las cargaste en la cruz del Calvario y se nos ha olvidado. Y seguimos con esa mochila tan pesada que ya debería haber quedado en el pasado. Misericordia, Señor, para volver a ser renovados en la fe. Misericordia para seguir recibiendo fuerzas renovadas continuamente. Misericordia para entender realmente y valorar tu santa, bendita y maravillosa presencia que está en forma continua, constante. Señor,
en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, extraigo toda venda y velo mágico que no permiten apreciar tu presencia. Clamo, Señor, que eso se caiga ahora en el nombre de Jesucristo y haya libertad y haya sanidad, haya liberación, precisamente para tu gloria, para tu honra. Pongo en tu presencia esto con gratitud, con alabanza, invocando tu Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amados, que Dios los siga bendiciendo a cada uno. Nuestra reunión termina.